Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana y hoy tenemos algoritmos productivos y extractivos, riesgos del trabajo 4.0. Como base, tiene un libro de Adrián Todoli, ¿sí? Que yo se los recomiendo leer. Es un libro bastante antiguo, tiene más de 5 años, pero es muy completo para todo lo que está pasando hoy en Latinoamérica y tiene las bases. Está mucho más actualizado, hay mucho más que se puede conseguir, pero la verdad que vale la pena leerlo y repasar un poco qué es lo que nos dice Adrián Todoli. Pero a mí me interesa remarcar esto como ingreso en lo que es gestión de recursos humanos, administración de personal y demás, es porque hablamos de relaciones laborales algorítmicas. Las relaciones laborales son una de las técnicas de gestión del control del comportamiento humano o de gestión del talento o de gestión de recursos humanos, porque tenemos empleos con reclutamiento, selección e inducción, capacitación, formación y desarrollo, formación profesional, compensaciones, que es importantísima. También tenemos clima, evaluación del desempeño, etcétera. Un montón de técnicas hoy de gestión del comportamiento humano y una de ellas es relaciones laborales. Siempre en las relaciones laborales, las condiciones laborales y las condiciones económicas eran seteadas, estaban establecidas entre humanos, de humano a humano, de manera individual, un trabajador con su empleador cuando estaba fuera de convenio, y esto se hacía en todas partes del mundo, o un empleador y una unión o una empresa y una unión o un sindicato, cuando se establecían todos juntos, establecían las condiciones laborales y las condiciones económicas en un convenio colectivo de trabajo. En este caso, en las relaciones laborales económicas, desde hace 10 años, esas condiciones laborales y esas condiciones económicas ya no son más establecidas entre humanos, sino que es un algoritmo al que asigna el trabajo. ¿Sí? Lo mismo que un Uber, cuando uno lo pasa a buscar un auto, ¿sí? El algoritmo decide y busca a la persona, al trabajador que esté más cerca o al que esté desocupado o al que no esté de vacaciones y en función de eso le asigna el cliente. Entonces, ahí tenemos una condición laboral, asigna una tarea, ¿sí? Y una condición económica, el pago, ¿sí? Que se hace todo de manera automatizada. Y esto, en materia laboral, nosotros tenemos que empezar a adentrarnos en qué es un algoritmo. A mí me gusta que utilicen o que utilizar la guía del trabajo del Ministerio Español, que establece como un conjunto ordenado de operaciones y reglas, que es una decisión automatizada. En materia de decisiones automatizadas ya se venía hablando en el RGPD en el 2016, que se pone en marcha en el 2018. En el convenio 108 se agregó hace un año el tema de las decisiones automatizadas, y la mayoría de las legislaciones alrededor del mundo en materia de inteligencia artificial tienen o están haciendo hincapié en materia de decisiones automatizadas, que sería el proceso automatizado mediante el uso de datos y algoritmos, o sea, hay pasos para poder tomar una decisión final. Y en materia de gestión de recursos humanos, esto tiene enorme impacto. A mí me gusta mucho trabajar con el RGPD, con el artículo nuevo 4, inclusive que salió ahora en septiembre, pero con el viejo artículo 4 y con el viejo artículo 22 nos alcanza en Latinoamérica para armar legislación específica, inclusive en los convenios colectivos, ¿sí? Y ahí, con materia de decisiones automatizadas, ¿sí? Hay que poder evaluar correctamente el impacto de esas decisiones, que por supuesto un montón de leyes de legislación en materia de inteligencia artificial ya está solicitando evaluaciones de impacto o auditorías de algoritmos laborales en su defecto, ¿sí? Pero acá nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Qué decisiones tienen efectos jurídicos o similares? ¿Y qué grado de intervención humana es suficiente? Porque sí, hay un montón de tareas que se pueden automatizar. Obviamente, una liquidación de sueldos para 5.000, 20.000, 15 empleados sería prácticamente imposible volver a hacerla a mano. Entonces está automatizada, ¿sí? Tiene un algoritmo, pero no es inteligente, en un sistema contable, generalmente, o como un módulo aparte del sistema contable. Entonces acá esto lo vamos a tener que analizar bien cuando hablamos de las relaciones laborales, de los riesgos del trabajo 4.0, de los algoritmos productivos y extractivos y demás. Si hay asignación nueva de tareas, cómo afectan, si hay promociones, si hay traslados, si hay descensos,
si hay aumento en materia de compensaciones, si hacen una letra, porque sí, para aumentarle un salario, la retribución arbitrariamente, y cuándo esa decisión la puede tomar el algoritmo y cuándo el humano. Por supuesto que va a ser cuando afecte un derecho jurídico en la legislación argentina y en cualquier otra legislación alrededor del mundo, ¿sí? Así que eso tengámoslo presente. Las personas trabajadoras, sepamos que van a tener derechos frente a las decisiones automatizadas, como el derecho a la intervención humana, el derecho a impugnar, el derecho de revisión, el derecho a la información, el derecho a poder expresar su punto de vista. Nos tendríamos que quedar casi una clase de 2 horas con cada uno de estos principios que empiezan a emerger en las legislaciones laborales y que van a tener que plasmarse en las legislaciones laborales, ¿sí? Eso tengámoslo presente. Y acá hay algo que a mí me encanta marcar, que es el trabajo de Todoli desde hace 5 años, que yo le es muy similar el vocabulario que yo utilizo, pero él habla fundamentalmente, Adriano Dolly, sobre algoritmos extractivos y algoritmos productivos. Los algoritmos extractivos son los que están centrados en el control y en la vigilancia del trabajador, y de hecho existe más de 40 software hoy en las empresas y en los organismos públicos de vigilancia, y algoritmos productivos son aquellos que están enfocados en el apoyo y en potenciar a los trabajadores, en sacarle todas las tareas pesadas, ¿no? Que es tremendo. Y aquí hay que diferenciar bien porque el productivo suele apoyar y complementar o potenciar al trabajador. De hecho, vamos a empezar a tener la categoría de trabajadores aumentados, generan un valor. En cambio, el extractivo maximiza la eficiencia a costa del bienestar laboral y aumentan el control y la vigilancia, el monitoreo continuo, el scoring de productividad. Ya hubo una sentencia acá en Latinoamérica sobre el Banco Itaú que tenía sistemas de software de monitoreo de trabajadores y controlaba a los trabajadores que estaban trabajando en su casa o con teletrabajo y sin advertirles, sin avisarles, y hacía un monitoreo del trabajo y decidió despedir a 1.000 trabajadores porque los veía inactivos. Entonces ahí se van a empezar a presentar todo tipo de problemas, de problemática laboral. Y acá tenemos que hacer muchísimo hincapié en esta diferenciación, en el monitoreo continuo, en el scoring de la productividad, en la asignación algorítmica de tareas sin negociación con un jefe, sin negociación con una unión sindical, ¿sí? En los asistentes inteligentes, que serían los productivos, que apoyan y complementan, la automatización de tareas repetitivas. Hay gente que se termina enfermando en el trabajo porque se harta de hacer tareas repetitivas en la liberación del tiempo para tareas más valiosas. Esa es la comparación. Hay más de 60, en mi futuro libro yo tengo más de 60 ítems, pero es importantísimo empezar a marcar este énfasis, ¿sí? Y sepamos que finalmente, si hacemos un comparativo, vamos a verlo desde el objetivo principal, el enfoque, el impacto para el trabajador, los ejemplos típicos en relación a los derechos laborales, en cuanto a la participación del trabajador, a la transparencia y la organización colectiva, ¿sí? Los algoritmos extractivos van todo en menos, es control, vigilancia, maximización del rendimiento, intensificación del control a costa del bienestar, aumenta la presión, reduce la autonomía, monitoreo continuo, scoring de productividad, potencial de vulneración o limitación de derechos, no, de hecho vulnera derechos, limita o nula en el diseño o implementación de la participación del trabajador. De hecho, los trabajadores ni se están enterando con respecto a lo que es el monitoreo y la vigilancia. Generalmente son algoritmos opacos, de caja negra. En cambio, en los algoritmos productivos hay mayor transparencia en funcionamiento y en los objetivos. Y en cuanto a la organización sindical, van a tender a debilitar el poder y las relaciones laborales. Bueno, este sería un poco el resumen de los riesgos 4.0, los algoritmos productivos y extractivos. Es un libro muy interesante, el de Adrián Todoli, y se los recomiendo. Vamos a dejar de grabar.